Hola, buenos días. El día de hoy vamos a estar viendo los estilos que nosotros podemos aplicar a textos. Muy bien. En esta ocasión, aquí tenemos algunos textos, un H1, un H2, un párrafo y un address, que bien podemos nosotros colocar muchísimos más contenidos, ¿bien? Lo primero que tenemos que aclarar es que a nuestros textos podemos aplicarle los mismos estilos que estuvimos viendo en el anterior. Es decir, especificar un alto, un ancho, un color de fondo, unos márgenes y unos paddings. Muy bien. Ahora, el primer atributo que veremos el día de hoy va a ser el atributo color, que como se lo estarán imaginando, el atributo color aplicado a un texto, en este caso podemos colocar nuestro H1, que recordemos es el que está en nuestro encabezado, esta parte de aquí. Le vamos a especificar un color, es decir, un color del contenido del texto. En este caso podremos colocar nosotros red. Y como podemos ver, ahora nuestro texto se pinta de rojo. Podríamos especificar blue o también con nuestro hexadecimal. En este caso, por ejemplo, coloquemos algún tono de verde. Un verde. Y como podemos ver, el texto de nuestra página se pinta de ese color. En este caso vamos a dejarlo pegado a nuestro contenedor. Bien, ahora sí. Ya tiene su padding y su margin a 0. Ahora, ¿qué otros atributos podemos aplicar? Bien, como aquí podemos ver, tenemos un apartado que dice font. En este apartado vamos a controlar todo lo que corresponde directamente a la fuente que se le está aplicando a nuestro texto. Muy bien. Dice que podemos especificar un tamaño. Por ejemplo, text size sería font size. En este caso podremos nosotros especificar, por ejemplo, que tenga un tamaño específico de 15 píxeles, como vemos en Coge. Nosotros también podremos especificar que en lugar de 15 sean 30 y sea grande el texto. Ok, entonces con esto vamos a estar modificando el tamaño de la fuente del texto. Por más que nosotros escribamos, siempre va a ser el mismo tamaño en relación a la fuente. Bien, ¿qué otra cosa nosotros podemos aplicar? Podemos aplicar una familia. Esta familia es como tal, nosotros nos referimos en otros espacios como la fuente. Por ejemplo, una fuente Roboto, una Times Roman, una Arial, una Cambria, una Calibri, etc. Bien, apliquemos entonces un font family. En este caso, tenemos aquí algunas que ya vienen integradas directamente. Ok, y estas son las que podemos emplear. En este caso, pues aquí podemos ver que viene una que dice Apple System, sistema de Apple. Podríamos nosotros remover algunas y que solo se quedara con una fuente específica. Ok, en este caso no reconoce la Roboto porque no existe aquí. Podríamos nosotros colocar un Arial nada más y se aplicaría la fuente Arial. Si nosotros colocáramos un Times New Roman, se aplicaría la fuente Times New Roman. Si nosotros colocamos una Cambria, también se aplica la fuente Cambria. Entonces con este apartado nosotros podemos cambiar el estilo, la fuente como tal, la fuente de nuestro texto. Muy bien. También nosotros podemos colocar cursiva. Como pueden ver, es un tipo de letra como más animada, más atractiva, por decirlo así. O sans serif, que en este caso va a ser una de las fuentes que vamos a aplicar. Vamos a dejar por ahora cursiva. Muy bien. Ahora aquí ya tenemos nuestro texto. Como podemos ver, ya se ve bien relativamente. Tiene un padding y un margen de 0, es decir, no se va a mover nada en relación a su contenedor. Tiene un color verde, un tamaño de 30 píxeles por letra y una fuente cursiva. Bien, además de esto dice que podemos especificar el weight, el variant y el style. Hablemos de cada uno de estos. Primero, el font weight. Con este que nosotros vamos a especificar el grosor de la fuente. Es decir, nosotros, como podemos ver, en ocasiones podemos colocar que sea una fuente más gruesa o más delgada. En este caso a eso se refiere. Como podemos ver, aquí tenemos algunos valores predefinidos.
como 100, 200, 400, 600, 900. Boulder, lighter, que sería el más delgado, si notan aquí, cambia y se hace más delgada la letra. También podemos colocar bold, que sería para hacer más grueso. Boulder, el más grueso, que realmente no hay mucho cambio. O podríamos especificar algún valor numérico. Ok, como podemos ver, ahí se va cambiando ligeramente el grosor de la fuente hasta llegar a un 900, ¿no? Ok, pudimos ver eso. Muy bien. Ahora, el siguiente sería el variant. Font variant. Como nosotros podemos ver, aquí tenemos algunos valores. ¿Esto a qué se refiere? Principalmente podemos usar estos dos. El font variant es cómo va a cambiar las minúsculas con las mayúsculas en nuestro contenido. En este caso tenemos dos atributos. El normal, que como podemos ver no aplica nada, es decir, deja los textos tal cual están. Y el caps, small caps. Este lo que nos va a hacer es que todas las letras minúsculas van a tener apariencia de las mayúsculas, pero conservando su tamaño. Aquí lo podemos ver, que la E, que originalmente era la única mayúscula, se mantiene un poco más grande que el resto de letras que eran minúsculas, pero que ahora se pasaron a mayúsculas. Muy bien. Aquí podríamos ampliar un poquito más el texto, o cualquier cosa que nosotros queramos. Y finalmente el font style. Font style. ¿Este a qué se refiere? Así como nosotros podemos aplicar, por ejemplo, que sea una letra gruesa o delgada, con el font style lo que nosotros estamos especificando es si queremos que nuestra letra sea en forma itálica o si queremos aplicar alguna otra apariencia, que en este caso son simplemente itálica, oblicua y normal. Como vemos, itálica y oblicua se parecen mucho, así que pues estos indican si nuestra letra va a estar inclinada o no. En este caso vamos a dejarlo de este modo. Para el H2 vamos a aplicar unos estilos parecidos. Un font size de 20 px, un margin de 0, un padding de 0. Muy bien. Un color. Muy bien. Un color. Vamos a poner un color de una tonalidad azul oscuro. Y vamos a colocar una fuente, font family, que sea por ejemplo Georgia, o mejor aún sans serif, para que ya empecemos a usar esta fuente. Ok, muy bien, aquí ya tenemos nuestro texto. Vamos a especificar un margin de unos 10 píxeles por ejemplo. Bien, ahora, además de todos estos estilos que podemos aplicar, también podemos aplicar estilos para el texto, como lo son Text Decoration, Justify, Align, Shadow Decoration y Transform. Ok, Decoration está repetido dos veces. Bien, ¿qué significan esto? Empecemos por estos dos, Justify y Align. Estos nos van a especificar cuál va a ser la apariencia que va a tener nuestro texto respecto a la alineación. Por ejemplo, apliquemos al párrafo. Bien, nuestro párrafo queremos que nuestro texto esté centrado. ¿Cómo lo hacemos? Usamos la propiedad TextAlign y especificamos el center. Y como podemos ver, ahora todo nuestro texto se centra. También nosotros podemos especificar que se alinea hacia la derecha, se alinea hacia la izquierda, etcétera. En este caso vamos a dejarlo centrado. Ok. De mismo modo vamos a colocar un font family que sea sans serif. Bien. Ahora, el text justify. Este va a especificar si nosotros queremos que nuestro texto esté distribuido correctamente, si queremos que esté todas las letras alineadas, si queremos que tenga un tipo de justificación. Por ejemplo, que abarque todos los espacios posibles, etc. Distribute lines. Como podemos ver, se centra muchísimo más y abarca casi toda la página, que si nosotros lo removemos, ven, no sé si se nota demasiado el cambio. Ok, simplemente ocupa todos los espacios posibles.
distribuye todas las letras en la misma proporción, por decirlo de algún modo. Muy bien. Ahora, el siguiente atributo es el text shadow. El text shadow, ¿para qué nos va a servir? Pues para que nosotros apliquemos una sombra a cierto texto. En este caso vamos a ocupar nuestro subtítulo, ¿no? Vamos a aplicar un text shadow. Nuestro atributo text shadow va a recibir 4 atributos. El primero va a ser un color. Muy bien. El segundo va a ser cuál es la distancia que va a tener nuestra sombra respecto a la parte superior del texto. El tercero va a ser respecto a la izquierda. Y el último va a ser un nivel de difuminado. En este caso podemos ver que aquí se queda debajo, la parte roja es lo que sería nuestra sombra. Y podemos ver que está desplazada hacia abajo y hacia la izquierda. Nosotros aquí podremos cambiar esto a que sea un 0. Y no se movería respecto a lo alto. Bien. Ahora, el último va a ser un grado de difuminado. En este caso, por ejemplo, 5 píxeles. Quiere decir que va a difuminarse el texto en 5 píxeles. Podríamos colocar que simplemente sea en 1 y como podemos ver casi no cambia. 2 va variando un poco la apariencia de la sombra. En este caso vamos a dejarle a 4 y que sea de color gris. Ok, aquí podemos ver que este texto ahora tiene una sombra. Muy bien. Ahora, los últimos apartados son el decoration y el transform. Estos los vamos a aplicar a la parte del address. Aquí tenemos nuestro address. Primero, vamos a colocar address y vamos a especificar un color white, es decir, que sea un color blanco. Aquí podemos ver. Vamos a especificar un margen de 10 píxeles. Ok, sí, vamos a especificar el margen de 10 píxeles para que quede ligeramente separado. Aquí lo podemos ver. Ahora, vamos a especificar que el font weight sea bold para que se note engrosada la letra. Y ahora, vamos a ver estos atributos. Primero, text decoration. ¿Qué nos va a indicar el text decoration? Nos va a indicar un pequeño decorado, ya sea debajo o sobre nuestro texto. Para esto tenemos múltiples atributos. El primer atributo va a indicar si va a estar por debajo, que sería underline, o si va a estar por encima, que sería overline. Ok. En este caso vamos a colocar que sea debajo. Muy bien. El siguiente va a ser un color. ¿Qué color vamos a colocar en la línea de debajo? En este caso, por ejemplo, vamos a colocar que sea un azul. Muy bien. El tercer atributo va a ser cuál va a ser el estilo que va a tener esta línea. Es decir, podemos nosotros decir que sea doble, es decir, que haya dos líneas, como podemos ver aquí. No dejo mostrarlo. Bien, que sea un doble. No sé si se alcanza a ver. Aquí tenemos dos líneas. Es más, vamos a sacarlo de ahí y vamos a pasarlo aquí para que se vea más. Cambiamos esto a black. Ok, y le aumentamos el tamaño de letra. Ok, ahora sí lo podemos ver. Como podemos ver, ahora se nos muestran dos líneas debajo. También podremos poner dotted que básicamente es punteado. Ok. También nosotros podremos poner una que sea sólida, es decir, que solo haya una línea. Y pues wavy, que como podemos ver es ondulado todo. Bien. Entonces así configuraríamos la decoración de nuestro texto. Podríamos nosotros colocar también aquí en hexadecimal. Y por ejemplo colocar un color rojo. Y aquí se nos muestra el decorado de nuestro texto. Finalmente, el text transform. Este text transform lo que nos va a hacer es va a transformar todo el texto a un estilo, o bueno, mejor dicho, a una apariencia. Por ejemplo, podemos decir que todo lo transforme a minúsculas. Y como podemos ver, la I que era mayúscula se pasa a minúscula. O podemos decir que se transforme a mayúsculas todo.
y ahora todo se transforma a mayúsculas. También nosotros podríamos decir que sea de forma capital, que como podemos ver ahora cada una de estas, de cada una de las iniciales de cada palabra se pone en mayúscula. Muy bien. Finalmente, creo que ustedes han visto que hemos tenido aquí, cuando nosotros completamos un texto, tenemos tres valores: inherit, initial y unset. Ok, ¿estos qué quieren decir? El atributo initial quiere decir que va a mantener el estilo que es atribuido por la página. El unset es que no va a estar definido, es decir, que no va a realizar ninguna aplicación en ningún estilo. Y el inherit es una aplicación muy similar al unset, es decir, no vamos a definir ningún estilo. Si nosotros dejamos todos en initial, va a tomar los valores por defecto de nuestro navegador y va a aplicarlos a nuestro texto. Si nosotros le dejamos en unset, no va a aplicar ningún estilo, sino que va a aplicar un estilo por defecto, por decirlo de alguna manera, que ya esté generado ya sea por el navegador o por por el navegador o por el mismo sistema operativo en el que se está ejecutando. Bien, entonces eso sería lo que veríamos hoy para lo que son estilos de texto. Como podemos ver, ahora ya podemos hacer unas páginas ligeramente más complejas, dando apariencias a nuestros textos y a nuestros contenedores. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que hayan aprendido y que se sigan interesando por este mundillo de lo que es la programación web. Bueno, en este caso el diseño web. Esto ha sido todo por hoy, me despido, adiós.